La Iglesia Católica tiene una larga historia de enseñanza sobre la sexualidad humana. Pero, ¿qué realmente dice sobre el sexo? ¿Y qué piensa sobre prácticas como el sexo oral? Para entender esto, necesitamos mirar las doctrinas fundamentales de la Iglesia y la visión que siempre ha tenido sobre la sexualidad. De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, el sexo es visto como un regalo divino, dado por Dios, pero no es algo para ser practicado por cualquier motivo. La Iglesia tradicionalmente enseña que el sexo debe ocurrir dentro del matrimonio, y su propósito principal es la procreación. Este principio está profundamente arraigado en las doctrinas de San Agustín y otros teólogos de la Iglesia, que enfatizaban que cualquier acto sexual que no tuviera como objetivo la procreación sería considerado pecaminoso. La Iglesia tiene una visión específica sobre lo que es sexo natural. Según la moral católica, el sexo dentro del matrimonio debe estar orientado para el bien de la vida y la unión entre los cónyuges. Esto significa que la sexualidad no debe ser egoísta, y los actos sexuales deben siempre estar abiertos a la posibilidad de generar hijos. Esta doctrina moldeó la forma en que la Iglesia ve el sexo en general, poniendo un gran énfasis en la reproducción y la procreación. Además, la Iglesia Católica pone un gran énfasis en la pureza sexual y la castidad, principalmente fuera del matrimonio. La castidad, considerada una virtud cristiana, es vista como una manera de mantenerse puro y dedicado a Dios. Esto incluye evitar cualquier tipo de deseo sexual fuera del contexto del matrimonio, lo que también puede incluir prácticas como el sexo oral. En el caso de los casados, la Iglesia siempre predicó que el sexo debería practicarse con la intención de fortalecer la unión entre marido y mujer, pero siempre con el enfoque en la posibilidad de la procreación. La Iglesia nunca negó que el placer sexual es una parte natural de la vida humana, pero siempre hizo una gran distinción entre el placer que viene de la unión conyugal y el placer que se obtiene de manera egoísta o fuera del matrimonio. El Catecismo de la Iglesia Católica deja claro que, aunque el placer es parte del matrimonio, no debe buscarse por sí solo, sino que siempre debe estar orientado hacia el bien mayor de unir a los cónyuges y posibilitar la generación de nuevos hijos. La visión tradicional de la Iglesia sobre la sexualidad humana coloca al sexo dentro de un contexto altamente regulado, donde la procreación y la pureza son los valores centrales. Pero ¿permanecerá esta visión inmutable en el mundo moderno? En el próximo capítulo exploraremos lo que la Iglesia realmente dice sobre el sexo oral y cómo posiciona las prácticas sexuales que no tienen como objetivo principal la procreación. La Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, ha sido clara al declarar que prácticas sexuales son aceptadas dentro del matrimonio. Pero cuando se trata de prácticas como el sexo oral, ¿qué realmente dice? ¿La Iglesia ve estas prácticas como naturales o las considera transgresiones a las enseñanzas sobre la pureza y el propósito del sexo? La Iglesia Católica siempre se ha basado en el concepto de ley natural, que afirma que el sexo debe ejercerse de manera que respete el orden natural establecido por Dios. Esto implica que los actos sexuales deben tener como objetivo la unión de los cónyuges y, idealmente, la procreación. La Iglesia considera cualquier práctica que se desvíe de estos fines como una falta de respeto a este principio natural. Así, el sexo oral, que no lleva directamente a la procreación, plantea cuestiones sobre su moralidad dentro del matrimonio. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el sexo debe ser tanto unitivo como procreativo. Aunque la Iglesia reconoce el placer en el matrimonio, enseña que el placer sexual no debe buscarse por sí solo.
Cuando el placer se convierte en el enfoque de la actividad sexual sin la intención de generar hijos, la Iglesia lo considera problemático. El sexo oral, al ser una práctica sexual que no tiene como fin la procreación, es generalmente visto con desconfianza, ya que no contribuye directamente a ese objetivo. La Iglesia enfatiza que la pureza es una virtud que debe mantenerse en el matrimonio, lo que implica que todas las prácticas sexuales deben respetar la santidad del matrimonio y su finalidad divina. Aunque el sexo oral puede practicarse dentro del matrimonio, a menudo se considera inmoral si se ve como algo que no respeta el orden divino de la unión conyugal, que según las enseñanzas de la Iglesia debe estar orientada a la reproducción. La práctica del sexo oral, en especial, se considera contraria a lo que la Iglesia considera el propósito natural del sexo. A lo largo de los siglos, algunas declaraciones de la Iglesia han sugerido que prácticas como el sexo oral, si se realizan dentro del matrimonio, podrían considerarse pecados veniales en lugar de pecados mortales, dependiendo de la intención y el contexto. Es decir, aunque la Iglesia vea la práctica como contraria a la moral sexual ideal, puede ser perdonada si no se ve como una transgresión grave. Sin embargo, esto no significa que la Iglesia acepte plenamente la práctica, pero la tolera dentro de ciertos límites. La Iglesia Católica, aunque reconoce el matrimonio como una institución que permite la expresión sexual, todavía mantiene sus doctrinas tradicionales sobre el sexo. El sexo oral, como práctica que se aparta de la procreación, sigue siendo una cuestión controvertida dentro de las enseñanzas de la Iglesia. Sin embargo, la falta de una posición uniforme significa que hay cierta flexibilidad en la forma en que la Iglesia trata esta cuestión, dependiendo de la interpretación de las enseñanzas católicos. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha mantenido una enseñanza rígida sobre el sexo y la sexualidad. Sin embargo, cuando se trata de prácticas como el sexo oral, la línea entre lo que es aceptable y lo que no lo es ha sido en muchos casos nebulosa. ¿Qué realmente dice la Iglesia? ¿Y por qué aún hay tanto debate sobre el sexo oral entre los propios fieles y teólogos? Aunque la posición oficial de la Iglesia es clara, no faltan interpretaciones divergentes. Algunas corrientes más conservadoras dentro de la Iglesia, incluidos sacerdotes y teólogos, afirman que cualquier práctica sexual que no esté abierta a la procreación, incluido el sexo oral, es moralmente incorrecta. Sin embargo, otros argumentan que las prácticas dentro del matrimonio, incluido el sexo oral, no son condenables, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y la relación se mantenga dentro del contexto de la unión conyugal. En los últimos años, especialmente a medida que la sociedad se vuelve más liberal en relación con la sexualidad, muchos católicos han cuestionado el dogma tradicional. La Iglesia, con sus enseñanzas rigurosas, tiene que lidiar con la realidad de un mundo donde las prácticas sexuales, incluido el sexo oral, son ampliamente aceptadas por la sociedad. Los teólogos modernos, algunos con posiciones más flexibles, afirman que estas prácticas pueden verse como una expresión del amor conyugal y, por lo tanto, no deben ser condenadas. Este debate interno no es solo sobre el sexo oral, sino que refleja una tensión mayor entre la moralidad sexual moderna y la doctrina tradicional de la Iglesia. La Iglesia Católica aún enseña que cualquier acto sexual fuera del matrimonio o cualquier práctica sexual que no respete la procreación es intrínsecamente incorrecto. Sin embargo, la sociedad contemporánea ve estas prácticas como parte de la exploración del placer humano de manera consensuada, lo que genera una desconexión entre las normas tradicionales de la Iglesia y la práctica real de muchos católicos. A pesar de las enseñanzas de la Iglesia,
muchos matrimonios católicos siguen practicando el sexo oral, desafiando las doctrinas tradicionales. Esto plantea cuestiones sobre la hipocresía y la tolerancia dentro de la propia Iglesia. La Iglesia puede predicar una cosa, pero la realidad de las prácticas de sus fieles a menudo es diferente. Además, algunos miembros de la Iglesia, como ciertos teólogos, han comenzado a sugerir que la Iglesia podría ser más abierta al entendimiento de que la sexualidad humana no puede reducirse solo a la reproducción, especialmente en el contexto del matrimonio. Aún hay una gran ambigüedad cuando se trata de cómo la Iglesia maneja el sexo oral en el contexto de las prácticas conyugales. Algunos católicos argumentan que, si la práctica es consensuada y no interfiere con los principios de fidelidad y unión conyugal, no debería ser condenada. Otros, sin embargo, insisten en que cualquier placer que no se base en la posibilidad de generar hijos está en desacuerdo con las enseñanzas de Dios. Esta ambigüedad ha generado debates constantes sobre dónde debe trazar la Iglesia la línea entre moralidad religiosa y realidad sexual moderna. La Iglesia Católica, por más que haya intentado mantener una posición rígida sobre la moralidad sexual, enfrenta ahora un dilema interno sobre cómo manejar las prácticas sexuales que son vistas como naturales y consensuadas para muchos católicos, como el sexo oral. Lo que es aceptable para el clero puede no serlo para los fieles, y esto genera una gran disparidad entre lo que se enseña y lo que se practica. La cuestión sigue siendo si la Iglesia se adaptará a los cambios sociales o continuará resistiendo estas prácticas, manteniendo su doctrina tradicional. La Iglesia Católica ha enfrentado desafíos continuos para lidiar con los cambios en las actitudes sociales hacia la sexualidad, especialmente en lo que respecta a prácticas como el sexo oral. Con las normas y valores de la sociedad moderna en constante transformación, la Iglesia se ha visto obligada a revisar, al menos en parte, cómo maneja la moralidad sexual. Pero, ¿significa esto que la Iglesia se está adaptando o simplemente tratando de mantener la tradición? La Iglesia ha intentado equilibrar la moralidad sexual tradicional con las realidades contemporáneas. En el pasado, la Iglesia se concentró exclusivamente en la procreación como el principal propósito del sexo, pero ahora reconoce la necesidad de participar en discusiones sobre el placer sexual, especialmente en el contexto del matrimonio. La moral católica tradicional aún ve el sexo como una herramienta de unión y procreación, pero hay un creciente reconocimiento de que el placer también juega un papel importante en la vida conyugal, siempre que no se disocie de la dignidad humana y el respeto mutuo. En las últimas décadas, la presión sobre la Iglesia para adaptar sus doctrinas a la realidad social ha aumentado. En muchas partes del mundo, las actitudes sobre sexualidad se han vuelto mucho más liberales, con la sociedad aceptando una amplia gama de prácticas sexuales consensuadas, incluido el sexo oral. La Iglesia, tradicionalmente rígida sobre la moralidad sexual, se ha encontrado con la necesidad de lidiar con estos cambios, especialmente cuando muchos de sus propios fieles no están de acuerdo con las normas establecidas y buscan prácticas sexuales que, según las enseñanzas antiguas de la Iglesia, serían condenables. Aunque hay presión para que la Iglesia se adapte a la modernidad, el cambio en las doctrinas oficiales ha sido lento. En muchos casos, la Iglesia intenta modernizar sus enfoques, pero sin renunciar a los principios fundamentales. La moralidad sexual, incluidas las cuestiones sobre el sexo oral, sigue siendo un tema polémico. En algunos sectores de la Iglesia aún hay una visión muy conservadora, mientras que en otros hay un movimiento hacia una comprensión más flexible y menos punitiva. La práctica del sexo oral dentro del matrimonio, por ejemplo, sigue siendo
Una cuestión donde las visiones divergentes entre la moral tradicional y los cambios sociales son evidentes. En el contexto del matrimonio moderno, muchos católicos creen que la Iglesia debería aceptar un enfoque más comprensivo y realista con respecto al sexo oral. Para muchos matrimonios, el sexo oral no es una transgresión de los principios matrimoniales, sino una forma de expresar intimidad y cariño. Sin embargo, para la Iglesia, aún persiste la cuestión de si estas prácticas son compatibles con el plan divino para la sexualidad humana. La Iglesia, aunque aún mantiene las enseñanzas tradicionales, reconoce que los tiempos han cambiado y que sus fieles tienen una visión diferente sobre lo que constituye un matrimonio saludable y pleno. La Iglesia Católica, a pesar de sus intentos de modernizar sus doctrinas, sigue atrapada en un rígido sistema moral sobre la sexualidad. El sexo oral, como parte de las prácticas sexuales modernas, sigue siendo una cuestión delicada y controvertida. Sin embargo, a medida que la sociedad continúa cambiando, la Iglesia se ve desafiada a lidiar con estas nuevas realidades sin perder de vista los principios morales que fundamentan su fe. La cuestión sigue siendo: ¿la Iglesia podrá adaptar su moralidad sexual a las exigencias del mundo contemporáneo o continuará luchando contra las corrientes sociales y culturales que cambian constantemente? Las enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad y el sexo oral siguen siendo un tema central de debate entre los fieles y el clero. Aunque la moralidad tradicional de la Iglesia aún predomina, hay señales de que la Iglesia necesitará, eventualmente, evolucionar para reflejar los cambios en las actitudes sociales sobre el sexo. Lo que sabemos es que mientras eso no ocurra, la sexualidad sigue siendo un punto de tensión y discusión dentro de la Iglesia, y las cuestiones sobre el sexo oral probablemente seguirán siendo debatidas durante muchos años.